Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, el creador de todas las cosas. A Él pedimos ayuda y a Él buscamos perdón por nuestras acciones. Quien es guiado por Allah, nadie podrá desviarlo. Y quien no es guiado por Allah, nadie podrá guiarlo. Y atestiguamos que no existe otra deidad que merece ser adorado excepto Allah. Y atestiguamos que el profeta Muhammad, que la paz y bendición sean con él, es su siervo y mensajero, el sello de todos los profetas que han llevado el mensaje de Allah a sus pueblos y finalizando a la humanidad por medio del profeta Muhammad, que la paz y bendición sea con él. Le hablaremos sobre la creencia de los musulmanes, porque en nuestras comunidades existen ciertas falsedades que se dicen sobre los musulmanes. Generalmente dicen que el Dios de los musulmanes no es el mismo Dios que creen los cristianos o los judíos. Y la verdad es que el creador de todas las cosas, Allah, es el mismo que creó a nuestros padres y nuestra madre Adán y Eva. Así que le hablaré un poco sobre la creación de nuestros padres y madres. Siguiente, hablaré sobre la historia de María y el nacimiento milagroso de su hijo Jesús. Es importante reconocer que todas las religiones en el mundo tuvieron las directrices del creador de todo lo que está en el mundo. Allah, que es el nombre propio del creador, fue el creador de nuestros padres Adán y Eva. Y el Corán nos relata que Allah le dio a los ángeles que voy a crear un hombre sobre la tierra que será el jalifa o vicerregente suyo en la tierra. Los ángeles, al escuchar esto, le dicen a Allah: ¿por qué vas a crear sobre la tierra alguien que derramará sangre y creará corrupción, mientras que nosotros te adoramos y te obedecemos sin decisión propia? Allah entonces les contesta que Él sabe lo que ellos no saben. Allah crea a nuestros padres Adán y después les enseña los nombres de las cosas. Y al enseñarles los nombres de las cosas, llega el momento en que el hombre comienza a aprender. Así que la educación es muy importante en la vida del hombre. Después de enseñarle las cosas, los nombres de las cosas a Adán, Allah entonces se dirige a los ángeles y les dice a los ángeles: ahora ustedes díganme los nombres de las cosas. Y ellos contestaron: no podemos, solo podemos decirte lo que nos has enseñado. Y se dirigió a Adán y le dijo: entonces dígale usted, enséñale usted los nombres de las cosas. Y eso hizo Adán. Entonces Allah se dirige a los ángeles y les dijo: ustedes póstrense frente a Adán. Y todos los ángeles obedecieron excepto uno, que Allah nos dice que su nombre era Iblis, que hoy nosotros conocemos como Satanás o el diablo. Esta creación de Allah era arrogante. Y al él desobedecer a Allah, Allah le pregunta: ¿por qué no cumple con mis órdenes? Iblis entonces le contesta a Allah que yo soy mejor que él. Usted me creó de un fuego sin humo, pero a este
lo creaste del barro, o sea, de la tierra. Y Allah dijo que por su arrogancia te voy a destruir. Pero Satanás le pide a Allah que por favor no me destruya, déjame vivir hasta el día del juicio y enseñaré que esta creación suya, o sea el hombre, podrá ser controlado por mí. Y Allah le contesta, los que creen en mí y me obedecen no podrán ser controlados por ti. Allah entonces crea a Eva para hacer compañía de Adán. Y le dice a Adán y a Eva, Adán, usted y su esposa vivan en este paraíso o en este jardín, coman de lo que quieran, pero de este árbol no coman. No coman de este árbol. Ellos vivieron por un periodo en el jardín comiendo de todo lo que deseaban y no comían del árbol. Pero Satanás les hablaba, les susurraba, les hablaba, les susurraba, y ellos no desobedecían a su creador, Allah. Finalmente, él le dice, mire, escúcheme a mí, yo soy su amigo, y le voy a dar un buen consejo. Si comen de este fruto, del árbol que les es prohibido, verán que llegarán a ser algo grande, algo importante. Y así que él finalmente los convenció que comieran del fruto del árbol. ¿Y qué fue el resultado? Al ellos comer el fruto del árbol, lo único que reconocieron era su desnudez, que no tenían ropa. E inmediatamente cogieron unas hojas para cubrirse las partes íntimas ante su creador, porque estaban avergonzados por haber desobedecido a su Señor. Entonces, Adán le pide a Allah que lo perdone, y Allah le dio las palabras para que él pueda recitar o hacer plegaria para ser perdonado. Y las palabras simplemente fueron, Señor nuestro, hemos pecado y hemos cometido un error con nuestro propio ser. Si usted no nos perdona y no tiene misericordia con nosotros, entonces seremos de los perdedores. Y como dice Allah en el Corán, Allah los perdonó. Y esto es muy importante, porque de acuerdo a los cristianos, la cristiandad y los judíos también, Adán cometió el pecado porque Eva lo convenció a comer el fruto. En el Islam, los dos son culpables por su acto y cada uno es responsable por su propia acción. Entonces, en el Islam, la idea del pecado original no es aceptada y no es una realidad. Allah es claro en el Corán al indicar que Él perdonó a nuestros padres, Adán y Eva. Y a Él perdonarlos, no existía ningún pecado que estaba colgado dentro de nuestros padres que al nacer sus descendientes, o sea, nosotros y nuestros antepasados, nacimos con pecado. Es claro que el pecado ya no existía. Así que cada niño que nace o nació después de la creación de Adán, nació libre de pecado y no era necesario bañarlo o bautizarlo para que se le elimine ese pecado que dicen que cometieron nuestros padres. Así que nosotros los musulmanes creemos primero que el creador de todas las cosas creó a Adán y Eva sin padre y sin madre. Y de esa creación ellos cometieron un error
al desobedecerlo por comer el fruto del árbol prohibido. Pero lo más importante de esto es que Allah los perdonó por haber cometido el error. Y dijo, ustedes cometieron este error, así que están desterrados del jardín y vivirán en la tierra. Y acuérdense que Satanás sería para ustedes un enemigo eterno. Protéjanse de él y obedézcanme a mí y adóranme de acuerdo a lo ordenado por mí. Allah dice que Él creó a los niños y a los hombres solamente para que lo adoremos. Entonces, ¿cómo sabemos cómo adorar a Allah? ¿Sabemos cómo adorar a Allah, el creador de todas las cosas? Por los mensajeros que Él ha enviado. Entonces, nosotros los musulmanes creemos primordialmente en Allah, el único que merece ser adorado. Creemos en los libros sagrados que fueron revelados a los profetas, como el Torah, el Injil, el Zabor, el Torah que le fue revelado a Moisés, el Zabor que le fue revelado a David, y el Injil, o sea, el Evangelio que le fue revelado a Jesús, hijo de María. Nosotros creemos en el profeta Noé, Abraham, Jacobo, Isaac, Ismael, José, Jonás, Job, Lot, y en Jesús como profeta de Allah, hijo de María. No creemos en Jesús como Dios en cuerpo, ni en Jesús como hijo de Dios o hijo de Allah. Entonces, ¿cómo es el nacimiento de Jesús en vista de lo que nos dice Allah en el Corán? Allah subhanahu wa ta'ala nos relata en el Corán que antes de la concepción de Jesús por su madre María, la madre de María, una mujer muy religiosa de la familia de Imran, había hecho un voto ante Allah que el niño que tenía en su vientre, porque en ese momento estaba embarazado o estaba pronta de tener un niño, que ella se lo encargaba el servicio de Allah. Y después ve que nace la niña. Nos dice en el Corán claramente Allah, cuando la mujer de Imran dijo, Señor, te ofrezco un voto, lo que llevo en mi vientre consagrado a tu exclusivo servicio. Acéptalo. Tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Y cuando la dio a luz, dijo, Señor, lo que he dado a luz es una hembra. Bien sabía Allah lo que había dado a luz. Pero un varón no es lo mismo que una hembra. Le he puesto por nombre María y la pongo con su descendencia bajo tu protección contra el maldito Satán. Su Señor la acogió con mucho agrado, la hizo crecer con bondad y la confió a Zacarías. Siempre que Zacarías iba a verla al templo, encontraba algún sustento junto a ella y decía, ¿de dónde te viene esto? Y ella respondió, de Allah. Allah provee sin límite a quien Él quiere. Entonces, Zacarías tuvo el placer de tener a María bajo su cuidado. Y él, al tenerla bajo su cuidado, y observaba que esta niña recibía sustento de su creador Allah, él decidió pedirle a Allah que le diera algo. Le dijo a Allah, oh Allah, deme un heredero, porque yo y mi esposa no tenemos quien heredar de nosotros. Entonces los ángeles le llegan
y le dan la buena noticia que iba a tener un hijo llamado Yahya, o sea, Juan, que todos conocemos como Juan el Bautista. Él, al recibir ese mensaje de Allah por medio del ángel Gabriel, estaba sorprendido, porque como decía él, yo soy ya un hombre anciano, y mi esposa es anciana y no tiene la capacidad de tener un hijo por su edad. Pero el ángel le respondió diciéndole que Allah tiene el poder de hacer las cosas y solamente tiene que decir sea y lo es. Así que Allah le dio como recompensa por su devoción y obediencia a él al niño llamado Juan. Así que María creció dentro del hogar de Zacarías y un día, cuando se hizo ya mujer, Allah le envía a los ángeles para darle las buenas noticias de que ella iba a ser madre. Iba a ser madre de un hijo. Entonces, Allah nos relata en el Corán el diálogo que existía entre María y uno de los ángeles. Dice Allah en el Corán, y cuando uno de los ángeles dijo, María, Allah te anuncia la buena nueva de una palabra procedente de él, cuyo nombre es el Mesías, Jesús, hijo de María, que será muy honrado en este mundo, y en el más allá será de los allegados a Allah. Hablará a la gente en la cuna, y cuando sea adulto, será de los justos. Señor, dijo María, ¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado ningún mortal? O sea, ella nunca tuvo relación con hombre. Aún así, dijo el ángel, Allah crea lo que él quiere, y cuando decide algo, simplemente dirá, sea y será. Entonces, María, bajo el milagro de Allah, quedó encinta con el niño. Y ella se retiró a un lugar distante, donde esperó el momento del parto. Tenemos que entender que para los musulmanes, María es una mujer muy, muy importante. Es decir, es la mejor mujer de las mujeres que ha creado nuestro Creador Allah. Y Allah, por eso, ha nombrado un capítulo o un sura en el Corán llamado Maryam, o sea, María, en la cual él habla sobre esta mujer que fue elegida por él para ser madre de el profeta Jesús, el hijo de María. Nos dice Allah en el Corán, hablando de María, se quedó encinta y se retiró con él a un lugar distante. Y los dolores del parto la llevaron junto al tronco de la palmera. Y ella dijo, ojalá hubiera muerto y se me hubiera olvidado completamente antes de esto. Pero él, por debajo de ella, le llamó, no te aflijas. Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyo. Sacude hacia ti el tronco de la palmera, y ésta hará caer sobre ti dátiles frescos y maduros. Come, pues, bebe y soségate. Y si vieres a algún mortal, dile, he hecho voto de silencio al misericordioso. No hablaré, pues, hoy con hombre alguno. Ella volvió con él a su ente, llevándolo en brazos, y ellos dijeron, María, seguramente has cometido algo sospechoso. Hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malvado, ni tu madre una ramera. Y ella, María, señaló al niño que estaba en la cuna. Pero ellos dijeron, ¿cómo vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño? Porque ellos, sorprendidos, que ella, al ellos hacerle la pregunta a ella,
¿por qué ella está trayendo consigo un niño y no está casada? Es un acto imperdonable. Su padre era un hombre religioso, su madre también una mujer piadosa. ¿Cómo ella podía ofender a su familia con tal incidente? Y ella le mostró al niño, apuntó al niño para que el niño contestara. Y ellos, sabiendo que ningún bebé puede hablar, estaban sorprendidos. Y dijeron, ¿cómo vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño? Dijo él, o sea Jesús, respondiendo, soy el siervo de Allah. Me ha dado la escritura y me ha hecho profeta. Me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado hacer la oración y ofrecer el zakat, o sea, la contribución social mientras viva. Que sea bondadoso con mi madre. No me ha hecho arrogante ni desgraciado. La paz sea conmigo el día que nací, el día que muera y el día en que sea resucitado a la vida. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le asegura al mundo, o sea, a nosotros y al profeta Muhammad, el último de los profetas que él mandó a la humanidad, que este relato que encontramos en el Corán es la pura y auténtica verdad sobre Jesús, aunque los cristianos no lo crean. Jesús no es el hijo de Allah, o sea, el hijo de Dios. Obviamente, sí fue el hijo de María. Entonces, continuando con este relato verdadero del nacimiento de Jesús y la vida de Jesús sobre la tierra, Allah sigue diciendo, este es Jesús, hijo de María. Este es el verdadero relato del cual ellos dudan, porque muchas personas están dudando de la verdad. Jesús no es el hijo de Allah, o sea, no es el hijo del Creador. Obviamente sí fue el hijo de María. Y Allah continúa relatando en varios versículos del Corán sobre este tema. Y dice, este es Jesús, hijo de María. Este es el verdadero relato del cual ellos dudan, hablando de los cristianos y los judíos. Es impropio que Allah adopte un hijo o tenga un hijo. Glorificado sea cuando Él decide algo, o sea, cuando Allah decide algo, Él dice tan solo, sea y así será. Después de esto, Allah nos ordena a nosotros, al reconocer esta realidad de la pureza y la verdadera historia de la creación o el nacimiento de Jesús, nos dice, y Dios es mi Señor. Jesús le decía, los profetas dicen, y el vuestro, adorarle pues, esta es la vía recta. O sea, que toda la humanidad debe dirigir su práctica de adoración solamente en adorar a Allah. Es prohibido que adoremos a los profetas de Allah, a los ángeles de Allah, a la creación de Allah. Así que la adoración de Allah con copartícipe, o sea, decir que Jesús es hijo de Allah, o es Allah en cuerpo, es un pecado no aceptado por Allah, es un pecado muy grande, es un pecado que Allah dice que aquel que peca y sigue pecando, con eso es decir que Allah está dividido en tres personas, hijo, espíritu y el cuerpo, el ser humano, es un pecado que merece que esa persona sea castigada eternamente en el infierno. Así que Allah, por medio del Corán y medio del mensaje del profeta Muhammad, que la paz y bendición sea con él, nos instruye que Él es el único que merece ser adorado. Entonces, el rechazo de que Allah, el Creador, tenga un hijo,
es exclamado o expresado claramente por Allah cuando dice Allah en el Corán, dicen, hablando de los cristianos, el misericordioso ha adoptado un hijo o tiene un hijo. Ciertamente habéis proferido una terrible blasfemia, que ellos han creado o han hablado algo blasfémico, una blasfemia. Los cielos casi se desgarren por ello, los cielos están ofendidos por ello. La tierra se abra y las montañas caigan demolidas, porque ellos han atribuido al misericordioso un hijo. No procede que el misericordioso tenga un hijo, y no hay nadie en los cielos ni en la tierra que no venga al misericordioso como su siervo. Así, Jesús en el día del juicio, como todas las creaciones de Allah, llegarán ante él como su siervo y tendría que responder por sus acciones en la tierra. El Corán claramente reconoce el hecho de que Jesús no tuvo padre humano, pero esto no lo convierte a él ni en el hijo de Allah, ni en Allah en cuerpo. Siguiendo este criterio, entonces, Adán, nuestro padre, habría que tener más derecho de ser el hijo de Allah porque no tuvo padre ni tuvo madre. Así que Allah, en el Corán, llama la atención sobre la creación milagrosa de ambos, porque la creación de Adán es igualmente milagrosa como la creación de Jesús, hijo de María. Dice Allah, ante Allah, el ejemplo de Jesús es como el de Adán, a quien creó la tierra y a quien dio sé y lo fue. El Corán es claro, no se admite el concepto de la Trinidad. También rechaza intensamente cualquier afiliación divina que se le puede dar a Jesús por el hombre. Esto es porque Allah es único y es el único que merece ser adorado. Y esta es la esencia de la revelación monoteísta. Es lógico que el 3 no es igual a 1. Y el Corán se dirige a los cristianos diciendo lo siguiente: oh ente del libro, no exageréis en vuestra religión, ni digas sobre Allah sino la verdad. El Mesías, Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Allah y su palabra, que comunicó a María, un espíritu que procede de él. Crean pues en Allah y en sus enviados, y no digan 3, ni lo hagan, será mejor para vosotros. Allah es uno y único, alabado sea. ¿Tendrá un hijo cuando él posee todo lo que hay en los cielos y en la tierra? Allah se basta como garante. Él es el garante de la creación. Ni el Mesías se desdeñará en ser siervo de Allah, ni los ángeles más allegados a él. Pero aquellos que desdeñen servirle a él y se vuelven soberbios, les consagrará así. En cuanto a los creyentes que obran el bien, él les recompensará plenamente y aún más de sus dones. Pero a quienes desdeñan adorarle y se vuelven altivos, les infligirá un castigo doloroso. Aparte de Allah, no encontrarán para sí ningún amigo ni auxiliar. Así que Allah claramente nos dice que esa idea que se tiene está llena de errores y falsedades. Que Allah no tiene, ni tuvo, ni tendrá un hijo,
sino que es el creador de todos los seres humanos que han pisado la tierra. Allah continúa en el Corán a llamarle a la atención a la humanidad, porque Él sabe que el hombre, pasando los tiempos, comienza a heredar ciertas ideas o creencias que son falsas. Y a veces el hombre o la humanidad no tiene una forma idónea de descubrir este error por sí mismo. Así que Allah entonces nos mandan los profetas para corregir estos errores. Y Allah, como prueba irrefutable, nos dice: humanos, le has venido ya una prueba evidente de vuestro Señor. Os hemos hecho descender una luz manifiesta. En cuanto a aquellos que creyeron en Allah y se aferraron a Él, les acogerá en su misericordia y les guiará hacia Él por una senda recta. O sea, si aceptamos la verdad que Allah nos indica en el Corán, entonces nos mantendrá en un sendero recto o la senda recta. Negamos la divinidad de Jesús y por lo tanto negamos la divinidad de María. Allah en el Corán presenta un tema que es un diálogo entre Allah y Jesús en el día del juicio. Todos los profetas y las naciones en ese día se reunirán ante Allah. Y se les preguntará a los profetas: ¿cómo fueron recibidos ustedes por su gente o por su pueblo? Y ellos les dirán a Allah cómo fue. Entre ellos, interrogaron por Allah, estará Jesús. Y Allah nos relata en el Corán este suceso. Y dice Allah: y cuando Allah dijo: oh Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien has dicho a la gente: tomadnos a mí y a mi madre como dioses además de Allah? Jesús respondió: gloria a ti, yo no puedo decir algo a lo que no tengo derecho a decir. Si lo hubiera dicho, tú lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. Tú conoces absolutamente las cosas ocultas. No les he dicho más que lo que tú me has ordenado. Adorad a Allah, mi Señor y vuestro Señor. Y fui testigo de ellos mientras estuve entre ellos. Pero cuando me llevaste junto a ti, tú fuiste quien les vigiló. Tú eres el testigo de todo. Si les castigas, ellos son tus siervos. Si les perdonas, tú eres el Todopoderoso, el Omnisciente. Allah dijo: este es un día en que los veraces se beneficien por su sinceridad. Tendrán jardines por cuyos bajos fluyen ríos, donde estarán eternamente, para siempre. Allah está complacido de ellos y ellos satisfechos de Él. Y ese es el gran éxito. Entonces, la misión de Jesús. Personas que escucharán esto podrían preguntarse: si el Corán niega la Trinidad y la filiación de Jesús, entonces, ¿cuál fue la misión real de Jesús? ¿Por qué fue creado Jesús y por qué fue enviado a la tierra? De acuerdo al planeamiento islámico, Jesús es y fue un eslabón de una larga cadena de profetas y mensajeros enviados por Allah a diversos pueblos y naciones. Porque el hombre o el ser humano siempre necesitaba un guía, porque se habían desviado de las enseñanzas de Allah. Entonces, Jesús fue especialmente preparado por Allah para ser mensajero enviado al pueblo de Israel, o sea,
el pueblo que hoy se conocen como judíos, porque ellos se habían desviado de las enseñanzas de Moisés y de los otros mensajeros que siguieron a Moisés. E igual que habían sido apoyados milagrosamente por Allah en su concepción, nacimiento e infancia, también le fueron dados o concedidos milagros para demostrarles a ellos, al pueblo de Israel, que Él era enviado de Allah para ellos. Sin embargo, la mayoría del pueblo de Israel rechazaron su misterio. Entonces, para aclarar eso, Allah nos relata en el Corán cuál era el mensaje de Jesús, cuál era la misión de Jesús en la tierra, cuando Él le comunicó a María la buena nueva que iba a ser madre de un hijo. Dice Allah, Él le enseñará la escritura, o sea, Allah le enseñará la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y como enviado a los hijos de Israel, Jesús dirá, les he traído un signo que viene de vuestro Señor, que crearé para vosotros del barro la imagen de un pájaro. Después soplaré en ello, y con el permiso de Allah se convertirá en pájaro. Asimismo, y con el permiso de Allah, curaré al ciego de nacimiento, al leproso, y resucitaré a los muertos. Les informaré de lo que coméis y de lo que atesoraréis en vuestras casas. Ciertamente tendrán en ellos un signo, y si es que son creyentes. Vengo a confirmar el Torá, o sea, Él vino a confirmar el mensaje de Moisés, que me precedió, además de declararos lícitas algunas de las cosas que les fueron prohibidas. Y les he traído también un signo que viene de vuestro Señor. Teman pues a Allah y obedécenme. Allah es mi Señor y vuestro Señor. Adórenlo pues, esta es la senda recta. Así que claramente Allah explica cuál era el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús era ir al pueblo de Israel y advertirle que deberían regresar a las enseñanzas de los profetas anteriores de él, o sea, del profeta Moisés y los que les precedieron. En otro versículo del Corán, Jesús confirma la validez del Torá que le fue revelado a Moisés y anuncia también la buena nueva de la venida del último enviado de Allah a la humanidad, o sea, el profeta Muhammad, que la paz y bendición sea sobre ellos. Y Allah claramente dice, y cuando Jesús, hijo de María, dijo, hijos de Israel, yo soy el que Allah les ha enviado en confirmación de la Torá, que me precede, y como anuncio de una buena nueva, de un enviado que vendrá después de mí, llamado Ahmed. Pero cuando les llegó con las evidentes pruebas, cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz de bendición sea con él, llegó con las buenas pruebas evidentes, ellos dijeron, esto es una magia manifiesta. El mensajero del cual anuncia Jesús, que vendrá después de él, también está citado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento figuran varias citas que hablan de la venida del profeta Muhammad y solamente se aplican al profeta Muhammad. Esta profecía que fue dirigida a Moisés decía que Allah enviará entre los hermanos de Moisés, o sea, de los hijos de Ismael, profeta como Moisés, que sería fundador.
y líder y ejemplo de una comunidad. En Deuteronomio, el capítulo 18, tenemos lo siguiente. Los versos 18 y 20. Yo le suscitaré un profeta en medio de sus hermanos semejante a ti, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandaré. Mas el que no quisiere escuchar las palabras que hablará en mi nombre, experimentará mi venganza. Entonces, todos los que están familiarizados con el mensaje del profeta Muhammad, él solamente habló de lo que le fue revelado por el ángel Gabriel. O sea que él habló las palabras de Allah hacia la comunidad o hacia el pueblo. Entonces, observando en el Nuevo Testamento, también encontraremos que Jesús habla de la venida del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Dice en el Nuevo Testamento, que se cita en Juan 14, los versos 16 a 17. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con vosotros eternamente, a saber, el Espíritu de la verdad. Más adelante, en la descripción específica de este Espíritu de la verdad y de su papel, en Juan 16, 13 y 14, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les enseñará todas las verdades, pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído, y les pronunciará las venideras. Él me glorificará. Si vemos la vida del profeta Muhammad, que la paz de Allah sea con él, él claramente enseñaba las verdades. No hablaba de sí mismo, sino hablaba de las palabras que provenían de Allah por medio del ángel Gabriel. Y habló del futuro y estará con nosotros hasta el día del juicio. Dice también en Juan 16, 7, mas yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. O sea, que el profeta Muhammad no llegará para darle el mensaje final, o sea, la clara verdad que Allah ha enviado para dirigir la vida de su creación, el ser humano. Entonces, las características de este Consolador, o Ahmed, como dice Allah en el Corán, dice que no vendrá hasta que Jesús haya partido y permanecerá para siempre con los creyentes. Glorificará a Jesús y hablará lo que él escucha de Allah. El profeta Muhammad, que la paz y bendición sea con él, fue el único mensajero que vino después de Jesús. Y transcurrió un intervalo de 6 siglos entre los dos. La misión de Jesús estaba limitada a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Pero el mensaje del profeta Muhammad es un mensaje universal para toda la humanidad hasta el día del juicio. Allah solamente quiso que el mensaje del profeta Muhammad fuera universal y perdurable. Y esto está de acuerdo a las manifestaciones de que el Consolador, como dijo Jesús, permanecerá para siempre entre los fieles. El profeta Muhammad en su vida glorificaba a Jesús. El profeta Muhammad lo glorificó como un gran profeta y como la palabra de Allah. El Corán, como anteriormente se indica, que Jesús tenía milagros,
algunos que no se mencionan en la Biblia. María, por otra parte, está considerada como la más casta y enaltecida entre todas las mujeres del paraíso. De esta manera, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, glorifica a Jesús. La cuarta característica también se aplica netamente al profeta Muhammad, porque el Corán le fue revelado a través del ángel Gabriel. Y cuando el ángel le relataba los versículos mandados por Allah, el profeta Muhammad se lo comunicaba a sus compañeros todo lo que él escuchó del ángel, sin añadir, modificar, ni olvidar nada. El Corán también describe al profeta Muhammad, diciendo lo siguiente: no habla por pasión propia, no es sino una revelación transmitida. Es decir, que Muhammad, que la paz sea con él, como profeta de Allah, no hablaba por su propia autoridad, sino que decía el mensaje de acuerdo a lo que ordena Allah. Otra cosa importante, se habla en los medios cristianos que Jesús fue crucificado en una cruz. Allah nos dice lo contrario en el Corán. Dice Allah que Jesús ascendió a los cielos. Es triste que durante la historia del ser humano, que muchas personas que siguieron el camino a la cual le invitó Jesús, fueron personas que pensaron que tramaron la muerte de Jesús, pero Allah tenía para Jesús algo mejor y para los seguidores de Jesús. Nos cuenta Allah en el Corán lo siguiente: pero cuando Jesús percibió su incredulidad, dijo: ¿quiénes son mis auxiliadores en la vía que lleva a Allah? Los apóstoles dijeron: nosotros somos auxiliares de Allah. Creemos en Allah. Sé testigo de nuestra sumisión. Señor, creemos en lo que has revelado y seguimos al enviado. Escríbenos, pues, entre los que dan testimonio. Ellos intrigaron y Allah intrigó. Y Allah es el mejor de los que intrigan. Cuando Allah dijo: Jesús, voy a llamarte a mí, voy a elevarte a mí, voy a librarte de los que no creen, y haré que tus seguidores estén por encima de los incrédulos, hasta el día de la resurrección. Luego volverás a mí y decidiré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepáis. En cuanto a los que no creen, los castigaré severamente en esta vida y en el más allá, y no tendrán a quienes les auxilien. Entonces, lo que indica Allah en estos versos, que Jesús no fue crucificado. El plan de los enemigos de Jesús era darle muerte en la cruz, pero Allah lo salvó. En su lugar fue crucificado otra persona. El Corán considera que esta trama y la falsa acusación en contra de María son una demostración patente de la incredulidad de los judíos. Todo esto está clarificado en la siguiente cita que encontramos en las palabras de Allah en el Corán, cuando nos dice: y por su incredulidad, y por haber proferido contra María una enorme calumnia, y por haber dicho: hemos dado muerte al Mesías, a Jesús, hijo de María,
el enviado de Allah, realmente no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que Discrepan acerca de él están sumidos en la duda. No tienen conocimiento de ello. No siguen más que conjeturas. Pues ciertamente no le mataron, sino que Allah lo elevó así. Allah es todopoderoso, omnisciente. Entre la gente de la Escritura no hay nadie antes de morir que no creerá en él, en Jesús, y en el día de la resurrección, que será testigo contra ellos. Ahora la pregunta será, ¿quién fue la persona que fue crucificada en lugar de Jesús? El Corán no nos dice quién es esa persona, ni nos da la respuesta. Pero se han surgido varios nombres. Dice, en los éxegesis del Corán, se dice que entre la gente de la Escritura no hay nadie antes de morir que no creerá en él. En el día de la resurrección será testigo contra ellos. Como Jesús sabemos, y estamos todos de acuerdo, que Jesús volverá antes del día del juicio, y que todos los que no creen en que Jesús no es hijo de Allah, ni es Allah en cuerpo, en ese momento creerán en él antes de que mueran. Entonces, debemos considerar los siguientes puntos. Que el Corán es la última revelación de Allah y por consiguiente es la única verdad. Y el mensaje del profeta Muhammad es singular y es universal. Y es el mensaje que fue enviado a todo o toda su creación por medio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muchos rechazan este mensaje de Muhammad entre los judíos y los cristianos. En cambio, el que cree en la unicidad de Allah aceptará este mensaje como la última y única verdad en la cual se debe creer. Y debemos obedecer a Allah y aceptar el mensaje de Allah por medio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y aceptar las revelaciones con las cuales llegaron todos los profetas de Allah, comenzando con nuestro padre Adán, con Noé, Moisés, Abraham, José, Jacobo, Lot, Jonás, Jesús y finalmente con el profeta Muhammad, incluyendo también a Isaac e Ismael, como profetas de Allah, a David y a Salomón y otros profetas mencionados por Allah en el Sagrado Corán. Entonces, es claro que la idea de la Trinidad, o que Jesús es hijo de Allah, o que Jesús es Allah en cuerpo, es simplemente una falsedad y un concepto que no es aceptado por Allah y no debe ser aceptado por nosotros, creación de Allah. Por ejemplo, es claro que si revisamos la Biblia o el Nuevo Testamento que se lee entre los cristianos, que el concepto de la Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Y existen muchas manifestaciones que lo niegan. Por ejemplo, en Mateo 12:19 encontramos esta palabra. El Señor nuestro Dios es un solo Señor. Y es importante que el oyente reconozca que Jesús, hijo de María, nunca en ningún momento usó la expresión que yo soy hijo de Allah, que yo soy hijo de Dios, que Jesús
es Dios en cuerpo. Estos son cosas o expresiones que fueron utilizados por otros, no fueron utilizados por Jesús. Jesús mismo se designa como el Hijo del Hombre. Y esta designación, o ese designarse a sí mismo como Hijo del Hombre, se puede encontrar 81 veces en los Evangelios, siendo ella la descripción más clara de Jesús, subrayando su humanidad, que Él es una creación de Allah y es solamente un ser humano. Allah nos dice claramente que la llamada del Islam nunca rechaza a Jesús, sino más bien lo sitúa en la posición correcta en la larga línea de enviados o mensajeros de Allah, que trajeron la verdadera salvación a la humanidad. La verdad es que el Islam añada una nueva dimensión al conocimiento de Allah y el carácter profético y a la revelación. El Islam se considera, y lo es, el último eslabón en la larga cadena de la revelación de Allah para su creación. Así que Allah nos dice que Él es el único que merece ser adorado, y como Él no hay nada ni nadie, que Él nunca engendró y nunca fue padre de nadie, y tampoco fue engendrado. Así que les dejo con el claro mensaje de Allah en las palabras que nos dice en el Sagrado Corán, que Él es único, que es el único que merece ser adorado, que como Él no hay nadie ni nada, y que Él no engendró ni fue engendrado, es decir, que no fue padre de nadie, ni nadie es padre de Él. Que debemos adorarlo tal y como nos ordena Él por medio de todos los profetas que precedieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tales como Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Ismael, Jacobo, José, David, Salomón y otros mencionados y no mencionados. Le ruego a Allah que por medio de estas palabras